Saludos mis estimados estudiantes y demás usuarios de esta gran plataforma de información. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según el horario en el cual se encuentren viendo o escuchando este material audiovisual. El día de hoy, continuando con la ronda de videos relacionados con las ramas del derecho internacional público que tienen que ver directamente con la protección de los derechos humanos, y con base a la Cátedra de Derechos Humanos de la carrera de Derecho de la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho, vamos a continuar con la segunda parte de lo que sería el derecho penal internacional. Recordemos que en la primera parte pudimos observar o pudimos mencionar algunos términos relacionados con esta gran rama del derecho. Hablamos lo que eran los crímenes internacionales, lo que era la jurisdicción internacional. Mencioné brevemente lo que es el jus cogens, el audere adjudicare. Mencioné igualmente, hablé sobre la impunidad internacional. Les relaté los hechos o la historia de von Hackenbach y el primer juicio penal internacional de la historia, vamos a decir, o el más documentado que tenemos hasta el momento. Asimismo, les mencioné el concepto general de lo que es el derecho penal internacional. Vamos a comenzar hoy a hablar sobre los principales delitos contra el derecho internacional público, recordando que el derecho penal internacional no es más que aquella rama del derecho que busca sancionar a los responsables contra los delitos más graves en contra del derecho internacional público. Entonces, el primero de ellos que les voy a mencionar, señores, se llama piratería. La piratería, ese hecho que muchos conocemos y no es más que el acto de abordar cualquier navío con intención de cometer robo o cualquier otro crimen y con intento o capacidad de usar la fuerza en persecución de ese acto. Aquellos que cometan robo en alta mar, inhiban el comercio y pongan en peligro las comunicaciones marítimas, son considerados por los estados soberanos como hostil humani generis, es decir, enemigos de la humanidad. En consideración, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas formalmente los considera como una amenaza a la paz y la seguridad internacional. Este delito de muy larga data, dentro de los primeros delitos que se pueden considerar contra el derecho internacional público y de los que más historia tiene, está establecido una jurisdicción universal, es decir, se tiene establecido para la persecución de este delito jurisdicción universal. Cualquier país, entonces, sin importar dónde se cometió, contra quién y quién lo cometió, puede perfectamente juzgarlo. Y esto lo podemos dilucidar en el artículo 19 de la Convención de Ginebra de 1958 sobre el alta mar y el artículo 105 de la Convención de Montebay sobre derecho del mar, firmada en 1982. Es un crimen de jus cogens, es decir, la persecución y el castigo contra este delito internacional es obligatoria. Es obligatoria para cualquier estado en términos general. Por ende, se le consagra para él también el principio de audere adjudicare. Es decir, o lo juzgas o lo extraditas. Sin embargo, este crimen puede prescribir. Es decir, hay un lapso de prescripción para la persecución de este crimen, así como en muchos otros crímenes. El siguiente es la esclavitud. La esclavitud, no es más que el estado o condición de un individuo sobre el cual se ejecutan los atributos del derecho de la propiedad, o al menos alguno de ellos. Se deja a criterio de los estados establecer la jurisdicción universal, a excepción que ésta esté relacionada con la piratería, en cuyo caso la jurisdicción universal es obligatoria. Pero se reafirma el criterio audere adjudicare. Es un crimen de jus cogens. Por lo tanto, es una obligación internacional reprimirlo. Más, sin embargo, en principio, solamente la esclavitud es prescribible, es decir,
tiene un lapso de vencimiento la persecución de ese delito. Si no es perseguido durante ese lapso, lamentablemente prescribe. A menos evidentemente que la esclavitud, como vamos a ver más adelante, esté relacionada directamente con el crimen de lesa humanidad. El siguiente crimen a estudiar es el crimen de guerra o los crímenes de guerra. No son más que aquellas acciones contrarias contra el derecho internacional humanitario, el cual ya vimos, especialmente contra el derecho de La Haya y el derecho de Ginebra. Es decir, las escuelas de La Haya y de Ginebra, que son las dos partes en las que se divide ese derecho internacional humanitario. En otras palabras, el derecho de la guerra, que regula todo lo concerniente a ella. Se establece indudable e indiscutiblemente una jurisdicción universal, ya que los estados deben prevenir y reprimir los crímenes de guerra. Además, son crímenes de jus cogens indudablemente e indiscutiblemente, al punto de que debemos recordar que los 4 convenios de Ginebra son por predilección los tratados de jus cogens más respetados en el mundo, o vamos a decirlo de esta forma, los más difuminados en el mundo y los que más se les presta atención. Recuerden que cuando hablamos de jus cogens, en este caso por un tratado internacional, quiere decir que aquellos países, incluso aquellos países que no son parte de ese tratado, deben obligatoriamente tomarlo en cuenta y no pueden ir en contra de él, porque se considera que son normas de orden público internacional y que solamente pueden ser modificados por una otra norma de orden público internacional de la misma naturaleza y rango. Entonces, repito, para los crímenes de guerra que están establecidos en el artículo 8 del Estatuto de Roma el día de hoy, todos fueron codificados, en su mayoría fueron codificados en el artículo 8 del Estatuto de Roma, es decir, el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Contra esos crímenes de guerra hay una total y absoluta jurisdicción universal. Son crímenes que se le consagra la obligación de jus cogens, por lo tanto deben ser procesados sí porque sí, y asimismo existe el principio de aududere aut judicare. También tenemos acá que estos son crímenes imprescriptibles, no prescriben y son considerados como imprescriptibles ya desde mediados de los años 40. Entonces, si el día de hoy, ¿qué quiere decir esto? Que si el día de hoy llegamos a conseguir a un funcionario del ejército nazi que está siendo perseguido o que fue solicitado por el entonces Tribunal de Nuremberg, que buscaba sancionarlos y no se logró dar con su ubicación, si ese funcionario militar apareciera el día de hoy, cualquier estado en el que apareciera está en la obligación de sancionarlo. El siguiente delito es el delito de tortura. La tortura es todo acto por el cual se inflija intencionalmente a una persona dolor o sufrimiento grave, ya sea físico o mental, con el fin de obtener de ella o de una tercera persona información o una confesión, de castigarlo por un acto que haya cometido o que se sospeche de haber cometido, o de intimidar o coaccionar a una persona o a otra, por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dicho acto doloroso o sufrimiento sea infringidos por un funcionario público u otra persona en ejercicio de la función pública, a instigación suya o con su consentimiento o aquiescencia, es decir, sabe que lo están haciendo y no se hace nada. No se considerará tortura los dolores o sufrimientos que sean consecuencias de sanciones legítimas. Evidentemente, la persona que es privada de su libertad legalmente sufrirá, y eso no se considera tortura. El principio general es que la jurisdicción universal no está claramente establecida, pero cualquier estado pudiera establecerla formalmente. Lo que no está establecido, cuando se dice de esta forma, es la obligación internacional para todos los estados. Es un crimen de jus cogens, es decir, debe ser sancionado, y se consagra el principio de aududere aut judicare.
Más sin embargo, la tortura individualmente como crimen internacional prescribe, a menos que ésta esté relacionada directamente con el crimen de lesa humanidad, como insisto veremos también más adelante. El siguiente es precisamente ese, el crimen de lesa humanidad, muy pendiente con este artículo. Se debe entender, señores, que el crimen de lesa humanidad, y aclaremos por allí, el crimen de lesa humanidad, los crímenes de guerra, el genocidio y el crimen de agresión son los 4 crímenes que sanciona la Corte Penal Internacional y según su estatuto, el Estatuto de Roma, estos crímenes son imprescriptibles, los 4, ¿ok? Tienen unas especialidades como vamos a ir viendo. Tenemos acá, como indico, el crimen de lesa humanidad está estipulado específicamente en el artículo 7 del Estatuto de Roma. Más sin embargo, este mismo crimen ya había sido establecido o penalizado o regulado de alguna forma anteriormente a finales de los años 1940. Esto a través de una convención especial. Ahora bien, según el artículo 7 del Estatuto de Roma nos indica, se entiende como crimen de lesa humanidad todo acto que se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático. Repito, ataque generalizado o sistemático contra la población civil y con conocimiento de dicho ataque. Paremos un momento allí. Muy importante acá dejar claro eso. Se entiende que es un ataque generalizado. ¿Qué se entiende como un ataque generalizado? Un ataque absolutamente contra todos, sin importar de dónde son y quiénes son. Es decir, indiscriminado. Un ataque indiscriminado contra la población civil. Y también nos dice que este puede ser no solamente generalizado, también pudiera ser sistemático. No se necesita que sean los dos. Puede ser generalizado o sistemático. ¿Qué quiere decir un ataque sistemático? Nos referimos a un ataque organizado, planificado. Eso es lo que quiere decir sistemático, ¿ok? Entonces, repito acá, se comete como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil y con conocimiento de dicho ataque. ¿Qué quiero decir? Que yo, que supuestamente estoy cometiendo ese delito de lesa humanidad, debo conocer que ese ataque se está cometiendo en términos general. No debe ser algo oculto para mí. Yo debo conocer o debo saber que ese ataque generalizado o sistemático se está llevando a cabo. Igualmente, siempre que se materialice a través de alguno de los supuestos establecidos en el mismo artículo 7 del Estatuto de Roma, que vino a acumular todos los supuestos sobre los cuales ya se sabía que se estaba en presencia de un crimen de lesa humanidad, y fueron agrupados dentro de este artículo. Dichos supuestos son, paso a mencionar, asesinato, exterminio, esclavitud, deportación, traslado forzoso de personas o de la población, encarcelamiento u privación grave de la libertad física en violación con las normas fundamentales del derecho internacional, es decir, en otras palabras, un encarcelamiento ilegal e ilegítimo, ¿ok? Tortura. Y ahí vemos que ya mencioné la esclavitud y la tortura, que ya los había señalado anteriormente como crímenes independientes, crímenes internacionales independientes. Pero en aquel momento, cuando los mencioné como independientes, indiqué que prescribían. Pero cuando esa tortura o esa esclavitud son parte de este crimen de lesa humanidad, señores, no prescriben y la jurisdicción universal siempre está allí. Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable. Persecución de grupos o colectivos con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos o de otro género u otros en conexión con cualquiera de los mencionados en los párrafos precedentes o con cualquier otro crimen
de competencia de esta Corte. Desaparición forzada de personas, crímenes de apartheid. El apartheid lo vamos a ver más adelante y aquí podemos ver ya que ya está considerado como un crimen de lesa humanidad, pero en la siguiente lámina les indicaré a qué se refiere. Y otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente graves sufrimientos o atenten gravemente en contra de la integridad física o la salud mental o física. ¿Ok? Entonces estos serían los ítems sobre los cuales estaríamos en presencia de un crimen de lesa humanidad, que debe ser un ataque generalizado y sistemático contra la población civil. Aquí tenemos también, señores, que cuando se persigue o se asesina o se extermina o se tortura a la población con motivos políticos, señores, ahí claramente indica, es un crimen de lesa humanidad. No lo confundamos con otra cosa. Sobre este crimen de lesa humanidad tenemos jurisdicción universal absoluta, que es un crimen sobre el cual recae la obligación de jus cogens y el principio de audere adjudicare. Y por supuesto, por ser uno de los crímenes del Estatuto de Roma, y aunque ya estaba establecido así, es un crimen imprescriptible. Ahora, hablemos sobre el crimen de apartheid. ¿Qué es el crimen de apartheid? El crimen de apartheid es, si bien es cierto, es un crimen, el día de hoy, un crimen de lesa humanidad, no siempre fue así, ya que hace unos años, a mediados de los años 60, se firmó la convención, años 60 y principios de los 90, en ese contexto, fue firmada la Convención Internacional sobre la Represión y Castigo del Crimen de Apartheid, que era cometido principalmente en aquel contexto en Sudáfrica, y no es más que lo que también conocemos como segregación racial. Separaban a las personas negras de las personas blancas, donde se vilipendiaba y se vejaba a la población negra a pesar de que era mayoritaria en Sudáfrica. Y visto esa situación tan grave de violación de los derechos humanos de esta población negra, se decidió en la comunidad internacional crear una convención internacional para su castigo y represión, al punto de que los miembros de ese gobierno de Sudáfrica fueron realmente perseguidos, y esto logró apoyar la gran presión internacional para que ese régimen al final y al cabo cediera. El crimen de apartheid, como indico, considerado como el día de hoy como crimen de lesa humanidad, es un acto inhumano que resulta de las políticas y prácticas de apartheid y las políticas y prácticas análogas de segregación y discriminación racial, que se define como un crimen que viola el principio de derecho internacional y en particular a los principios y propósitos de la Carta de Naciones Unidas, y que constituyen una amenaza seria para la paz y seguridad internacional. Por lo tanto, desde inclusive esa misma convención se estableció la jurisdicción universal, el principio y la obligación de jus cogens para sancionarlo, y evidentemente el principio de audere adjudicare, siendo totalmente imprescriptible. Por lo tanto, pudieran ser castigados los responsables inclusive del crimen de apartheid de hace muchos años. El día de hoy, insisto, vuelvo a recalcar, forma parte del crimen de lesa humanidad según el Estatuto de Roma. El siguiente crimen, señores, es el artículo 6 del Estatuto de Roma, genocidio. Y aquí, insisto, vuelvan a prestar bastante atención. Se entiende por genocidio, señores, la acción de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial, religioso. ¿Mediante qué? Mediante matanza de sus miembros, lesiones graves a la integridad física o mental de sus miembros, sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que acarreen su destrucción física total o parcial, medidas destinadas a impedir el nacimiento en el seno del grupo y o traslado a la fuerza de niños del grupo a otro grupo. En términos generales, se busca el exterminio, como acabo de decir, o destrucción total o parcial ¿de quién? Del grupo nacional, étnico, racial, religioso. Uno de estos. Para estar frente al genocidio es requisito indispensable estar frente a la destrucción total o parcial de un grupo nacional, étnico, racial o religioso
mediante las acciones que acabo de indicar y que indica el artículo 6 del Estatuto de Roma. Si no se está frente a esta situación, señores, entonces estamos frente al delito, al crimen de lesa humanidad. Muy importante que tengamos eso presente. Aquí la intención es destruir totalmente o parcialmente a ese grupo. En el otro es atacar sistemática o generalmente, o de un ataque sistemático o generalizado a la población, no necesariamente con la intención de exterminarlo. Se entiende que este crimen evidentemente tiene jurisdicción universal, también la obligación de jus cogens de castigarlo, y es un crimen que tiene consagrado el principio de aududere adjudicare, además de ser imprescriptible. El último a mencionar, señores, es el establecido en el artículo 8 bis del Estatuto de Roma, y es el crimen de agresión. No es más que un crimen contra la paz. Se entiende que es el uso de la fuerza armada de un Estado en contra de la soberanía o la integridad territorial o la independencia política de otro Estado. En cualquier otra forma incompatible con ¿qué? Con la Carta de Naciones Unidas. Recordando que, como ya he dicho anteriormente, en principio la guerra no es lícita, a menos que se trate de defensa legítima. Y se configura entonces mediante actos de guerras establecidos en la resolución 3314, 29ª de la Asamblea General de la ONU. Y también evidentemente en este artículo 8 bis del Estatuto de Roma. Debemos tomar en cuenta y dejar claro de que este artículo no nació inicialmente con el Estatuto de Roma. Si bien es cierto, el Estatuto de Roma fue firmado en 1998 y entró en vigencia 3 años después, si no me equivoco. Este Estatuto de Roma, que entró en vigencia en el año 2001-2002, entró en vigencia el Estatuto de Roma. ¿Qué tenemos acá? Que cuando entró en vigencia ya se tenía claro de que la Corte Penal Internacional iba a sancionar los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra, el genocidio y el crimen de agresión. Más, sin embargo, el crimen de agresión aún no había sido definido. Se tuvo que esperar 10 años después para que los estados partes del Estatuto de Roma le hicieran la primera revisión al instrumento y determinaran en qué consistía el crimen de agresión. Más, sin embargo, aún no ha entrado en competencia la Corte a poder examinar este crimen de agresión porque los estados partes así no lo han dispuesto aún. Estos serían los crímenes internacionales más relevantes, si se quiere. Recordando que el día de hoy los que dictan la batuta y los que tienen competencia en la Corte Penal Internacional son los 4 que he mencionado al final. Ahora, ¿cómo llegamos aquí? ¿Cómo fue que evolucionamos a lo que tenemos el día de hoy? Es importante, señores, pasar la página, pero dando un pequeño paseo sobre cómo llegamos o cómo se desarrolló este derecho penal internacional. Y para ello nos vamos a remontar un momento a fines de la Primera Guerra Mundial. En aquel momento, cuando los estados entraron en esa gran guerra, la gran guerra como se conoció a sí mismo, por la gran cantidad de muertes que hubo, y era la primera vez que el mundo se encontraba en ese gran conflicto. Y es que terminada esta gran guerra, el mundo o los países que habían entrado en ese gran conflicto firmaron algo llamado el Tratado de Versalles. Un enorme tratado que buscaba poner fin a ese conflicto internacional, o vamos a decir, sentar las bases de cómo el mundo volvería a su camino. Dentro de ese Tratado de Versalles, o dentro de las reglas establecidas por los estados vencedores de la Primera Guerra Mundial, se establecía la obligación y necesidad de juzgar y sancionar al Kaiser alemán Guillermo II, el emperador de Alemania. La intención era sancionarlo por los grandes crímenes que había ocasionado en contra de la humanidad y por la gran matanza que había ocasionado esa Primera Guerra Mundial, sobre los cuales los estados vencedores y esencialmente gran parte del mundo responsabilizaba
al Estado alemán y especialmente al Kaiser alemán Guillermo II. Sin embargo, ¿qué pasa? Aquí tuvimos una gran particularidad. Si bien es cierto, existía la verdadera intención de juzgar al Kaiser, esto no pudo concretarse debido a que el Kaiser se refugió con uno de sus familiares que pertenecían a una de las casas reales de Europa. Recordemos que Europa, en esencia, hasta hace pocos años, prácticamente todas las coronas o todas las casas reales estaban entrelazadas consanguíneamente. Tenían una relación de parentesco los unos con los otros, bajo aquella teoría que esencialmente podían casarse los reyes y los príncipes solamente entre ellos. Entonces, el Kaiser se refugió en una de las casas de la realeza de Europa, específicamente de Europa del Norte, ¿ok? Quien le dio un refugio total e impidió que éste fuera juzgado, bajo el motivo o excusa que no había ninguna norma penal que permitiese juzgar al Kaiser, porque las normas penales debían ser anteriores al delito, porque no se había establecido, no existe ninguna norma internacional ni nacional que estableciera que el Kaiser había cometido un delito, porque no podía establecerse delitos posteriormente a los hechos que había cometido el Kaiser. Eso evidentemente es el principio de legalidad estricta del derecho penal, que no puede ser que lo que yo hice ayer, el día de hoy me digan que fue delito. Y esta fue la excusa por la cual al Kaiser no se le pudo sancionar. Excusa o razón, dependiendo de cómo lo quieran ver. Total que el planeta aprendió de esa situación, específicamente sobre el juicio del Kaiser, sobre la imposibilidad de juzgar al Kaiser. Tenemos así que llega la Segunda Guerra Mundial, lamentablemente. Y antes de culminada la Segunda Guerra Mundial, los estados partes o los estados aliados, los aliados que ya se veían vencedores, en este caso Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, China y Rusia, quienes ya se veían vencedores, decidieron firmar en Moscú el 30 de octubre de 1943 lo que se llamó la Declaración de los Aliados, que sentó las bases sobre cómo se iban a llevar los pasos posteriores a culminada la Segunda Guerra Mundial, y que sentó las bases inclusive de la intención de crear una nueva organización internacional. Asimismo, sentó los preceptos iniciales o la intención de persecución de los responsables de los grandes delitos cometidos durante esa Segunda Guerra Mundial. Posteriormente se firmó la Carta de Londres el 8 de agosto de 1945, en donde se acuerda definitivamente la persecución y castigo de los grandes crímenes de guerra del eje de Europa. Y es así que, terminada la Segunda Guerra Mundial en 1945, se decide constituir lo que se conoce como el Tribunal Militar Internacional de Nuremberg. El Tribunal Internacional de Nuremberg, que buscaba que esencialmente castigar o sancionar a los grandes responsables de los crímenes cometidos a raíz de esa Segunda Guerra Mundial por los nazis principalmente. Recordemos que lamentablemente aquí hay que tomar en cuenta un detalle, que el que vence es el que ejecuta la justicia. En aquel momento esa es la regla primordial. ¿Ok? Esa ha sido una regla primordial y esperemos que la vayamos superando con el pasar del tiempo. Pero en aquel momento solamente se buscó juzgar, como indico, a los nazis a través del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg. Ahí les invito a aquellos que no han visto la película Nuremberg, les invito a que la vean, es muy buena. Y les trae bastante al contexto de todo lo que les he venido hablando. Seguidamente también se fundó en el Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente o Tribunal Militar Internacional de Tokio. ¿Para qué? Para juzgar a los japoneses por los crímenes cometidos en la Segunda Guerra Mundial en aquel espacio geográfico de Asia. Recordemos de que los japoneses se habían negado a rendirse y habían tomado por la fuerza varios territorios de los países cercanos, que también habían cometido grandes masacres, por ejemplo.
Asimismo, debemos tomar en cuenta que estos dos tribunales buscaban juzgar principalmente tres delitos. El primero, los crímenes contra la paz. El segundo, los crímenes de guerra o los delitos de guerra. Y el tercero, el delito contra la humanidad, que el día de hoy conocemos como crímenes de lesa humanidad. No se pensaba todavía en la palabra genocidio. Y lo que se considera hoy como genocidio fue sancionado como crímenes de lesa humanidad o contra la humanidad. Entonces, ¿qué pasa acá? Que aquí pasó algo similar a lo anterior con el Kaiser, que al finales de la Segunda Guerra Mundial, que se buscaba sancionar a estas personas en Japón y en Europa por crímenes que no estaban plenamente establecidos en una norma penal y que decía que debían ser sancionados, y tampoco se establecía cuáles eran las penas, a pesar de que ya teníamos ideas claras en el derecho internacional humanitario que había nacido ya 90 años antes aproximadamente. Tenemos acá que ese derecho internacional humanitario ya establecía lo que no se podía hacer y que se había violentado. Se violentó en la Primera y se violentó en la Segunda Guerra Mundial, pero no había normas penales claras. Sin embargo, los estados vencedores, los aliados, decidieron que totalmente era aplicable la costumbre internacional y que debían ser sancionados porque estos crímenes no podían quedar impunes. Y así lo hicieron. Sin embargo, insisto, estos tribunales siguieron siendo tribunales ad hoc, es decir, creados para ese fin en específico. Posteriormente pasaron muchos años hasta llegar a los años 80 y tuvimos una situación muy triste y muy, vamos a decir, muy conmovedora, dramática, terrible en lo que se conocía como Yugoslavia. Yugoslavia, una república de Europa, en los Balcanes, en la zona de los Balcanes. ¿Qué pasaba en Yugoslavia? Yugoslavia realmente era una república compuesta por muchas culturas, muchas naciones. Recuerden que no es lo mismo estado que nación. Había muchas naciones, muchas culturas allí, muchos idiomas. Y lamentablemente había un gobierno que no era el gobierno de todos. Y esto trajo como consecuencia grandes revueltas, grandes conflictos internos, una guerra civil sangrienta, una persecución, exterminio, genocidio, muchas situaciones que trajeron consigo inclusive crímenes de guerra que se cometieron en esa Yugoslavia. Esto sucedió durante varios años. Y se iniciaron investigaciones en Naciones Unidas para tratar de resolver el conflicto, gestiones de buena voluntad por parte del secretario general, se iniciaron investigaciones por parte del Consejo de Seguridad. El secretario general estuvo tras de ese Consejo de Seguridad durante mucho tiempo y, sin embargo, a pesar de que actuó lento el Consejo de Seguridad, pudiéramos decir que actuó en términos generales lo suficientemente rápido para que el conflicto no siguiera escalando, como lamentablemente no sucedió en otras situaciones. La realidad es que el Consejo de Seguridad es muy difícil y es muy difícil que llegue a decisiones formales. Pero hubo un momento que ya no tuvo de otra. Recordemos también que Yugoslavia era un país muy próximo a lo que es Ginebra, que es la sede de Naciones Unidas en materia de derechos humanos. Y era incongruente que tener tan cerca ese conflicto y no hacer nada. Y es así que se logró obtener decisiones por parte del Consejo de Seguridad que lograron poner coto a la situación. Se arrestó al presidente de la entonces Yugoslavia, se enviaron tropas militares de Naciones Unidas a mantener la paz y se instauró por decisión del Consejo de Seguridad, en garantía de la seguridad y la paz internacional, un tribunal penal internacional para la ex Yugoslavia. Situación similar sucedió en la lejana Ruanda, que comenzó precisamente culminando lo de Yugoslavia. Estaba comenzando el conflicto seriamente en Ruanda y estalló el conflicto de una forma muy desagradable. Pero en Ruanda el Consejo de Seguridad actuó totalmente tarde. Y ya cuando llegó, lamentablemente la comunidad internacional llegó a recoger a los muertos. Y se instauró igualmente el Tribunal Penal Internacional para Ruanda. Ambos tribunales, el de la ex Yugoslavia, el de Ruanda, para sancionar los crímenes de guerra, genocidio y lesa humanidad. ¿Ok? ¿Qué pasa? Que estos fueron igualmente tribunales ad hoc
y creados por una decisión de un órgano. ¿Qué órgano? El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Visto esto, tenemos acá que seguimos con la misma situación de tribunales ad hoc para situaciones específicas. Y esto traía también como consecuencia que seguían bajo la misma intento de defensa de decir que los supuestos responsables alegaban que no podían ser sancionados en esos tribunales porque no existían leyes previas y no existían reglas previas o procedimientos previos para sancionarlos. ¿Ok? Es así que desde 1990 hasta el año 1998 que se logra la firma del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, creando así lo que sería el primer Tribunal Penal Internacional permanente. La Corte Penal Internacional, la cual es una corte permanente, no va a estar desapareciendo y apareciendo de la nada. No, va a estar allí constantemente con una estructura bien diseñada por ese Estatuto de Roma y con procedimientos claros y con independencia absoluta, inclusive de Naciones Unidas, con unas reglas excepcionales que se aplican en parte del Consejo de Seguridad, pero muy excepcionales y que no limitan de forma alguna, de forma real, digámoslo de esa forma, su independencia o autonomía. Y este tribunal nació, como dije hace un rato, para juzgar los crímenes de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y el crimen de agresión. Bueno, mis estimados amigos, hasta aquí vamos a llegar con esta parte del tema de derecho penal internacional. Continuaremos en una siguiente oportunidad.